Comenzó hoy y ha sido tema durante toda la jornada la revisión de la acusación constitucional contra el ministro Beyer en el Senado. Además, durante la exposición de la defensa del suspendido ministro de Educación, los abogados expusieron los argumentos para indicar que la acusación constitucional, según ellos, carece de fundamentos. Lenin Arroyo con toda la información desde el Congreso en Valparaíso. Lenin, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Mónica, efectivamente, porque una maratónica jornada se ha vivido acá en la sala de sesiones del Senado, producto de esta acusación constitucional presentada por los parlamentarios de la oposición. Se inició cerca de las 10:30 horas aproximadamente con los argumentos de la parte acusadora, en este caso los parlamentarios Manuel Monsalves, Marco Antonio Núñez y Fuad Chain. Ellos fueron claros y precisos al señalar de que el ministro se habría producido infracción al principio de probidad, también omisión al fiscalizar actividades del Ministerio de Educación. Ratificaron de que se infringió gravemente la Constitución al no fiscalizar y sancionar el lucro en la educación. También el ministro hizo primar el derecho de los que lucran por sobre el derecho de los estudiantes, esto es en el caso de la Universidad del Mar, y también que decretó el cierre de esta misma universidad y omitió la causal de lucro. Pasemos a escuchar de inmediato los argumentos, los fundamentos que tuvieron estos parlamentarios durante esta acusación que se desarrolló durante el transcurso de esta mañana y también en el transcurso de la tarde. Todas estas posibles formas de lucrar, senadores, fue advertido al señor ministro con el fin de que ejerciera sus facultades fiscalizadoras, investigara por vía administrativa o enviara los antecedentes al juez penal. Sin embargo, el ministro infringió la Constitución y dejó las leyes sin ejecución. Honorables senadoras y senadores, todos los hitos que he reseñado han constituido argumentos más que suficientes, bastándose a sí mismos, para formarnos la absoluta convicción de que el suspendido ministro de Educación, Harald Beyer Burgos, debe ser declarado culpable por este honorable Senado. El señor ministro, además, en sus expresiones, faltó a la verdad al sostener no conocer denuncias sobre lucro en las universidades. Repito, no conocer denuncias sobre lucro en las universidades, lo cual constituye una infracción abierta al principio de probidad en su dimensión de veracidad, pues en este contexto se afectó gravemente la fe pública. Pero vamos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Hemos sostenido que el ministro de Educación faltó a la verdad, infringiendo con ello el principio de probidad en su dimensión de veracidad, ya que expresión reiterada oportunidad es lo siguiente: carecer de facultades para fiscalizar a universidades privadas lo relativo a las causales indicadas en el artículo 64 del decreto fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación. El ministro acusado, a diferencia de sus antecesores, no solo tenía la obligación abstracta de cumplir y hacer cumplir las normas de su sector, sino que tuvo emplazamientos y denuncias que concretizaron dicha obligación a casos específicos y determinados. Sin embargo, enfrentado a ese imperativo constitucional, dejó sin ejecutar las leyes y abdicó de sus facultades. Cabe recordar que ante la comisión informante de la Cámara de Diputados de la acusación constitucional contra la exministra Yanna Proboste, la destacada abogada Olga Feliú señaló, respecto de la inacción, que es posible que surja responsabilidad no solamente cuando hay una actuación, o sea, un acto del ministro, sino también surge cuando existe una omisión. La inejecución de la ley tiene como fundamento no una actuación concreta, sino una omisión de esta acción. Bien, ahí estaban entonces las palabras de los parlamentarios que realizaron la acusación en el transcurso de esta mañana. Pero luego le tocó el turno a la defensa a cargo de Enrique Barros, el abogado, y también Jorge Bofill y el propio ministro Harald Beyer, quien también intervino en esta sesión. Fueron claros en señalar de que la acusación no tiene o carece de fundamentos jurídicos, que se estaría más en la presencia de un juicio político. Pasemos a escuchar las palabras tanto del ministro Harald Beyer como también de los abogados defensores. Que el hecho de que el ministro pueda recomendar el cierre de una universidad por violar la norma que prohíbe el lucro no significa que tenga las facultades legales para llevar adelante todo tipo de pesquisas que le permitan descubrir esa eventual ilegalidad. Estoy convencido que las diferencias de opinión no pueden zanjarse a través de la destitución de los ministros, menos aún en un sistema presidencial. Soy el segundo ministro de Educación que enfrenta una situación como esta. Y Chile no necesita que más ministros de Educación enfrenten acusaciones como esta. Así como la ministra Proboste no merecía esta destitución, tampoco creo que yo deba ser objeto de ella. Dije que me dirigía a este honorable Senado en circunstancias extraordinarias. Lo extraordinario es que a pesar de lo infundado de la acusación y a pesar de que la mayoría de los honorables miembros de esta corporación no pueden sino coincidir conmigo en este punto,
ha habido indicios de que el señor ministro podría resultar condenado. Las razones de ello no se encontrarían en la acusación, sino en consideraciones políticas, políticas no digo en un sentido peyorativo, en consideraciones puramente políticas, del todo ajenas a la correcta conducción que el señor ministro ha desplegado en la cartera a su cargo. No hay duda alguna que este es un procedimiento sancionatorio de aquellos a los que se refería la excelentísima Corte Suprema. En definitiva, honorables senadores, llegado el momento de resolver sobre la acusación constitucional en contra del ministro señor Harald Beyer, será indispensable que vuestras honorables señorías velen por el cumplimiento de tales exigencias mínimas que se derivan de la Constitución y de los tratados internacionales. Puedo anticipar, y me haré cargo de esto más adelante, que ese no es el caso. Tales exigencias no se cumplen y por ello la acusación constitucional que enfrenta don Harald Beyer deberá ser desechada en todas sus partes. La acusación, honorables señorías, está insubsanablemente viciada. Bueno, los abogados defensores también insistieron en que la legislación es una legislación precaria para enfrentar los problemas en educación y para enfrentar el lucro. Y también esta acusación no puede ser entendida como un juicio político, según lo que le manifestaron a los senadores, sino que ellos tendrían que actuar en conciencia y votar también con base jurídica. ¿Qué es lo que nos queda para este día miércoles? A contar de las 10 horas, Mónica, Daniel, se reúne nuevamente. Cada uno de los parlamentarios va a tener 15 minutos para poder fundamentar su votación, también extender su voto. Hay 3 capítulos. Y se espera que en estos capítulos se pueda conseguir el quórum de al menos 20 votos para la oposición y poder así proceder a la destitución del ministro Harald Beyer. Se espera que dentro de las próximas horas también pueda llegar el senador Navarro, quien se encuentra en el extranjero, está con permiso constitucional para conseguir este quórum de 20 votos. De lo contrario, se bajaría el quórum si es que él no llega y podría ser ya con 19 destituido Harald Beyer. Claro, parten a las 10 de la mañana, tiene 15 minutos cada uno. Si todos los senadores, los 38, se toman los 15 minutos, se podría estar votando por ahí alrededor de las 8 de la noche, sin considerar ningún intermedio, porque son aproximadamente 10 horas, si es que todos deciden hacer uso de sus 15 minutos. Sí, Lenin, y tengo una duda. El hecho de que Alejandro Navarro esté con permiso constitucional, ¿permite rebajar a 19 el quórum? Porque entiendo que son 20 en ejercicio. ¿Es el hecho de que tenga el permiso constitucional el que permite esa rebaja? El que facilita el actuar para que pueda bajar a 19. Perfecto. Muchísimas gracias. Seguimos atentos. Vale, gracias. Buenas noches.